Con interés, el héroe ya viene a averiguar quién le quería tanto. El hombre que le esperaba, llamado Buda, resultó ser un empleado del departamento judicial. Fue enviado al general por el tribunal. El héroe se da cuenta inmediatamente de que delante de él está el hombre de Li Si. Le pide que se vaya ya que no escucha sus órdenes. El hombre vino aquí a petición del juez, pero en su mente no estaba muy contento con la recepción que recibió. Al sentarse, Shao empieza a preguntarle si ha llegado, si viene por encargo de su majestad. El hombre responde negativamente, pero el asunto es muy importante. Buda se pregunta si Han Fei está entre los últimos. Quiere eliminarlo para evitar consecuencias desafortunadas. En respuesta, el héroe comparte la suposición de que Li Si solo quiere ocuparse de Fei a manos de Chao, y cómo la mezquindad influir en todo un estado en el primer lugar, terminando con el héroe diciéndole que Han Fei está ahora de su lado y que no va a matarlo. Y para terminar, Shao transmite la orden de enfrentarse a Buda fuera de la ciudad. Un hombre grita presa del pánico, sin darse cuenta de lo que está ocurriendo. ¿Irá el héroe contra el juez por el bien de algún traidor? Pero todo hubo solo un puñetazo en la cara, obligando a Woda a cerrar la boca, y se lo llevan con calma y tranquilidad para que cumpla sus órdenes. El héroe no quería tener conflictos con Li Xie, pero ahora es su enemigo. Shao se ha aliado con Fei, y ahora su posición como consejero jefe está en peligro. Después de llegar a la ciudad de Yun, que pertenece a la familia Li, los recibe el jefe de la aldea, y acercándose al capitán, le pide que anuncie a todos que se leerán en voz alta las noticias de esta aldea. En señal de respeto, el capataz y sus ayudantes aceptaron el encargo. El capitán comienza a leer en voz alta a los caídos en combate, destacando su valentía y coraje. Los padres de las personas incluidas en la lista empezaron a llorar amargamente. Como recompensa, todos los muertos reciben el título de cuarta clase. En la multitud de residentes hay una chica llaner. Ella quería escuchar las noticias sobre Chi. Una vez terminada la lista de los muertos, el capitán comienza a leer en voz alta la lista de los titulados. La chica está locamente contenta de no haber oído el nombre de su amante en la lista de muertos. Se anuncia el 9º título recibido por Li Qing, los cargos de comandante de la guardia personal del Gen, y se anunciaron los premios de Li Da. Todo el mundo estaba feliz de ver tal éxito, y aquí acaba la lista. Janer estaba horrorizada por la ausencia del hermano Chi allí. ¿Por qué no está en la lista?, le pregunta al coronel dónde está su marido. Se suponía que estaba sirviendo con los ovacionadores. El señor Chua se sorprendió. Le preguntó si su marido realmente había servido con ellos. Confirmó todo lo que se dijo. Y entonces un pensamiento vino a su mente. Si este era el hogar ancestral de Shao Chi. Después de todo, cuando entró en el servicio, no quedó nadie atrás. Mientras la niña lloraba, se le explicó al hombre que Janer estaba embarazada de Chao. Después de escuchar lo que tenían que decirle, bajó de su caballo. La chica se horrorizó al pensar que algo terrible le había ocurrido a su amante. Pero en lugar de la notificación de algo terrible, todos los soldados se pusieron de rodillas. El hombre explica que Chao Wei es el benefactor del gran ejército de millones de Qin. No mencionaron nada sobre él ya que no les habló de su familia, y Pang Xuan comenzó a enumerar todos los actos heroicos de Shao Chi. Y dijo, Li Qing, Li Da y sus otros subordinados. Todos se sorprendieron y se alegraron enormemente de este desarrollo de los acontecimientos. Ahora la chica no podía preocuparse por su marido. Janer comenzó a llorar de felicidad porque su amante estaba bien. De repente, la niña empieza a tener unos dolores locos, que resultan ser contracciones. La mujer llama al obstetra. Mientras tanto, cerca de la ciudad de Yun, en la mansión del general de alto rango, un soldado se acercó al general Meng. Al hombre no le hizo ninguna gracia semejante insolencia. Irrumpir de esa manera. Pan se disculpa, pero le informa de que tiene un asunto increíblemente importante que atender. Pero el viejo general le comenta que aunque un ejército enemigo haya atacado, él debe informar con calma. Pero Pan simplemente está relatando lo que sucedió en el pueblo natal del general Shao Chi. Al oír esta información, el padre de Meng se queda en estado de shock. Y Pan se pregunta si debería darle el dinero del general a su mujer. Va a preparar ropa y objetos de valor, 500 guardias, y enviarlo todo a la aldea de Li inmediatamente. Una noche tranquila. En el pueblo de Li, todos los generales de alto rango han llegado a la aldea. El jefe se pregunta dónde está ahora la prometida de Chao Chi. El capataz responde que está en una de las casas. Y resulta que ella dio a luz a un doble. Una parte del hombre envidia tanto al héroe, y Meng no entiende por qué su padre no le mira. Y explica con bastante lucidez que el hijo tiene 30 años y no ha tenido más de un hijo. Y ahora Meng no entiende por qué Shao tuvo hijos fuera del matrimonio. Resulta que el tipo está casado con él. Se notifica a la chica que el general Senior y el general Main quieren verla.
Janner se disculpa ante los invitados por el ruido al hacerlo. Me tranquilizan y me piden que no me preocupe. El mayor pide que le llamen tío. Pero hombre a los hermanos, la chica se sorprendió ante tan inesperado encuentro. Meng comenta que Chi es muy feliz. Sin embargo, no lo sabían, ya que no les dijo nada sobre ella. Al notar una parte del colgante, el hombre pensó que había visto algo similar en el Palacio Santai. ¿Cómo terminó aquí? Pero la chica explica que no es culpa del héroe. Se enteró del embarazo después de que Shao-Chi se fuera. Meng pensó en el hecho de que el héroe estaba realmente engañando, que resultó ser el caso, y su padre promete contarle el suceso. También bastantes criados y dinero que le proporcionarán. Ella les agradece tan bonito gesto. Afirma que solo hizo lo que había que hacer. Ya en la calle, los héroes Meng órdenes para cuidar de la niña. Y le dice a los 500 guardias. Y entonces el padre del niño se dirige a él. Le pregunta a su hijo si sabe por qué la familia Meng fue tan aceptada por el rey. Y supone que es por su lealtad al rey. Pero mi padre dice que más allá de eso, había una habilidad para evaluar la situación y prepararse para un golpe en el momento adecuado. Y al final me pide que escriba una carta a Shang Yang sobre lo ocurrido. El hijo se pregunta por qué. Si el rey sabe que el general Zhao tiene esposa e hijos, confiará más en él, y por lo tanto le dará órdenes más importantes. Meng observa la previsión de su padre en ese momento, y mirando hacia el cielo, el héroe imagina que un día el reino de Qin controlará todo el imperio celestial. A la luz del sol, en el palacio de Shatai, uno de los consejeros corre hacia el rey. En el interior se habla de todo el trabajo realizado por los coroneles, y para ellos la obtención de tierras. Los consejeros de Wei Liao señalan que las recién adquiridas tierras Huang deben ser defendidas en este momento. Pero Shao-Chi está de pie en su defensa, no hay necesidad de preocuparse. Pero se pregunta qué piensa el dignatario de Zhao-Chi. Y el héroe comienza a ser alabado. Pocas personas podrían hacer y conseguir tantas hazañas en 6 meses. El rey comenta que tienen mucha suerte de que Zhao naciera en su estado, pero al mismo tiempo empieza a preocuparse por su control. Tiene una ambición tremenda, así que los asuntos más serios se le deben dar con cautela. Y entonces se entera de que han llegado noticias de Yun City. Y allí se entera de que el héroe tiene novia e hijos. Mentalmente lo elogia por eso. Ahora el soberano tiene más confianza en el héroe. Se lo ha ganado por su hazaña. Y ordena que sea recompensado. Pero leyó un nombre familiar en la carta. Pero no pudo recordar de quién se trataba. Le dijeron que la chica que iba a casarse con su hijo también se llamaba Jan Er. En su mente, inmediatamente pensó que era la hija de Li Shi. Resulta que ahora podría controlar mucho mejor a Shao-Chi. El hilo está justo en su mano. Y el rey, con gran alegría, lo ordena. Anuncia la boda de 2 jóvenes. 2 más de las mejores concubinas para el héroe, y una gran cantidad de caballos y oro. Habiendo servido todo esto, tomó la orden. Estos generosos regalos demuestran que el rey confía en el héroe y lo valioso que es para él. Y ahora el rey tiene que esperar que Zhao sea un hombre honesto y haga algo estúpido. Y aquí está la residencia de Shao-Chi. El protagonista es informado de que Han Fei ha llegado, pero Zhao le pide que elimine todas las formalidades. También, un poco más tarde, admira a un hombre de buen aspecto. Se sonrojó un poco y dio las gracias al caballero. Después, le pregunta para qué le ha llamado. El héroe le responde que solo para hablar. Se pregunta sobre su relación con Li Seo. Fueron juntos a la escuela. Lo más positivamente posible responde que son muy buenos amigos. En sus pensamientos comenta que por mucho talento que tenga el hombre, es bastante ingenuo. Pero Hanyu habla de la posibilidad de querer matarlo. El hombre no entiende que el héroe explica que el hombre de Li Si llegó aquí hace poco, pero no quería crear una mejor actitud y matar a Han sin problemas por orden. El hombre estaba conmocionado por una información tan mortífera. Y Chi se preguntó si pensaba que el héroe estaba haciendo trampas. Lo niega, y dice que Zhao ciertamente no lo necesita, pero un hombre que es considerado un amigo matando a otro hombre. Y el héroe observa que Han es un hombre increíblemente inteligente, pero un asqueroso juez de carácter. Li Si quería sangre ya que temía a un competidor tan fuerte. Jihan dándose cuenta de todo lo que oía, y estando de acuerdo con todo lo que se decía, manteniendo su incapacidad para tratar con la gente. Y solo Shao-Chi dijo al respecto, por lo que el hombre debe tener más cuidado, o de lo contrario el más peligroso es la gente. Han agradeció a su maestro la información y prometió vigilar más a su amigo, pero el héroe se pregunta qué sentido tiene mantener las distancias con él si Li lo quiere muerto. Y el hombre tiene que hacer lo que su rival tanto temía. Han ocuparía su lugar. Este será su castigo. Pero el hombre se pregunta que no puede ir al gobierno, entonces no puede ayudar al señor aquí. Y Qi se pregunta si no puede ir a por ello.
Y de rodillas, señala que va a entrar en el gobierno, justo lo que Lee temía, y al mismo tiempo se pregunta si el héroe no tiene miedo de volver a traicionar a alguien. Según Zhao, mucha gente teme el cambio en el corazón de las personas, pero el propio héroe no es, ya que puede leer a la gente. Y si un hombre tiene la más mínima idea de traición, la eliminará. Han dice que si se lo hubiera dicho otra persona, no lo habría creído. Pero no duda de que el héroe tiene poderes sobrenaturales, y con la ayuda del sistema, el héroe determina que Han Fei le es leal hasta el final. Y entonces un soldado informa al general que Feng Qiuji, que está a cargo de los asuntos políticos, ha llegado. Zhao se sorprende de que haya sucedido tan rápido. Le ordena que venga aquí, que observa que el movimiento de poder de Han Fei ya se ha realizado, y el hombre se pregunta si uno de los funcionarios de mayor rango de la corte ha venido aquí. El héroe expone esto, y dice que Feng se encargará de la política aquí, y Han será su ayudante. Pero nadie debe saber acerca de la relación entre el héroe y el hombre. Al entrar en la habitación, Feng Qiuji saludó al general. A cambio, y el héroe saluda. Se transmiten mutuamente las cortesías, aunque el héroe le dice al hombre que se llevarán bien, pero aún así no puede confiar en él. Si Zhao quiere vivir un poco más, tras el saludo, Feng se pregunta quién es el hombre que está junto al general. Y el héroe le presenta. Y con una expresión de felicidad en el rostro, el hombre le dijo que se alegraba de conocerle. Resulta que él pide mucho de la obra literaria de Hania, y dice que lo admira inmensamente. El héroe pide a todos que se sienten. Y en la mente de Feng piensa en el hecho de que Han Fei no debería haber estado de acuerdo en ir al lado de Qin. Pero algo ha cambiado. Se da cuenta de que siempre pasa algo alrededor del general Zhao Wei. ¿Podría ser también obra suya la transición de Fei? Y en el último momento, piensa que algo terrible podría ocurrir si Zhao utiliza a Han Fei para sus propios fines. Y entonces el héroe le pide que le escuche, aunque antes Feng le pidió que le escuchara. Xochi comenta que Han Fei tiene una cantidad insana de lealtad en este territorio. Así que propone que sea su adjunto, razón de más para que demuestre su lealtad y utilidad. A Feng le gusta la sugerencia del héroe, y en su mente se da cuenta de que Chao definitivamente no está tramando nada, porque solo está listo para rendirse ante Hania. Fofican se pregunta si el hombre está dispuesto a ser su subordinado. Lo hace, y promete servir fielmente. Y así, Shao Qi se regocija en sus pensamientos de que la primera etapa de Han ha tenido éxito, y cuando llegue a las alturas se convertirá en muy importante para el héroe, y así, mientras pueda establecer el orden entre los soldados rendidos. Todos los soldados rendidos están reunidos en un solo lugar, y ordénales que se callen. Muchos no entienden por qué el general ordenó reunirlos a todos. Solo tienen dos opciones, o convertirse en esclavos o ir al ejército cautivo. Y la tercera, como una vez hizo el general Bai Qi. Pero Zhao no puede hacer eso. Todo el mundo empezaba a asustarse. ¿Por qué estaban todos esos soldados ahí fuera? Pero todos esperan lo mejor. Los prisioneros se preguntan si el general Zhao es quien mató a su rey, pero se les ordena que guarden silencio, y que el general Qi aún tiene tiempo de ocuparse de ellos. Los soldados empezaron a sentir miedo por el hecho de que el general Zhao los tuviera, y que serían tratados de la misma manera que el rey. Pero todo el ruido es cortado por un soldado que amenaza con morir en ellos ahora. Si no se calman, pero a los soldados no les importa de que mueran, de las flechas o de las manos de Zhao, y dicen que es de ambos. Y entonces les interrumpe una voz que se pregunta por qué. Todos se asustan. Fue el general que apareció ante ellos, al que han apodado el dios del asesinato, y se pregunta dónde estaba su coraje durante la batalla. Sentado en un asiento especial, se pregunta quién rompió la disciplina, y un valiente soldado dice que fue él. El héroe comenta que tuvo el valor de hacer algo así, y en su mente se da cuenta de que ya están llenos de desesperación, y ahora necesitan acabar moralmente. Se pregunta por qué todos estaban tan preocupados cuando oyeron su nombre. ¿Será porque temen que los mate? Y como el soldado simplemente guarda silencio, usted puede entender que es así, pero no es por eso que está aquí. Quiere darles una nueva vida. Todos se sorprenden de que no quiera matarlos. Promete no tocarlos, pero a cambio deben responder a todas sus preguntas. Y hace todas las preguntas relacionadas sobre el ejército en el estado Han. ¿Cuánto pagaban? ¿Cuánto tiempo servían? Y más. Y los soldados responden que todo fue forzado. Y si se negaban, los enviaban a prisión. Y no había ayuda para las familias. Y los soldados del reino de Qin comentan que esto es bastante triste, porque nunca han visto dinero en absoluto. Pero entonces el soldado grita su disgusto por todas las burlas. Todo el ejército se echó a reír a carcajadas. El héroe observa que los soldados Han son como ranas más largas de lo que sus narices pueden ver.
A muchos les gustó esa comparación y quisieron memorizarla. Lo que los soldados no sabían es que no era así. Una de las mayores fortalezas del reino de Qin era su sistema legal. El héroe pide a los soldados que digan a los quenes cómo han. Todo el mundo debe servir a los 17 años. Pero después de 6 meses puede marcharse, y a cada soldado se le paga el salario de 1 año. Y el héroe pregunta si les obligaran a servir, de dónde sacarían esa disciplina, y les dice que les han engañado. Matando enemigos puedes conseguir títulos y por tanto dinero. Nunca han oído hablar de ello, y te hace preguntarte si querían humillarlos y luego matarlos. El reino de Qin fue capaz de alcanzar tales alturas gracias a tal sistema, y el héroe cuenta su historia de cómo llegó hasta aquí, y los soldados comenzaron a apoyarlo en su narración, y para llegar a ser como Chao. Solo un residente de Qin puede llegar a ser como Chao, porque solo ellos tienen tal misericordia. Los soldados empiezan a darse cuenta de que la corte del zar les ha estado engañando todo el tiempo. La idea de que habría sido mejor haber nacido en el reino Qin entró en sus cabezas. Ahora están moralmente rotos, justo como el héroe quería, y sugiere que se unan a las filas del ejército Qin, ya que Han había caído de todos modos. Ahora mismo, 100.000 soldados están en la oscuridad, sin ninguna esperanza, y hay que mostrarles la luz, y ellos tenderán la mano. Shao comenta que no tienen muchas opciones, y enumera sus opciones. Son mortales para ellos. De esta manera, serán parte del ejército regular Qin. No se convertirán en esclavos. Estaban sorprendidos por esto. El ayudante se pregunta si es la decisión correcta. Se denunciará y habrá que dar explicaciones, pero el general señala que el soberano quiere unir todas las tierras del Imperio Celestial. Así que Shao está haciendo lo correcto. Pero si aún así al zar no le gusta y el héroe es llevado ante la justicia, no será encubierto. Y gritó hacia los soldados, preguntándose si estaban listos para servir en el ejército de Qin. Todos están de acuerdo con esta propuesta, y juran lealtad al gran Qin. Ahora el héroe tiene en sus manos un ejército de 100.000 hombres. El héroe les explica que les ofrece a todos amnistía y servicio, y espera que aprecien tal regalo, ya que ha puesto todo en juego, y poner la mano en el corazón. Promete ser leal tanto al rey como al general Chao. Al partir, el héroe pide a todos los soldados que se inscriban en la lista de subordinados. Los soldados toman nota de la determinación del héroe y de lo inteligente que es. Y ahora cada uno de los dos chicos será escuchado por 100.000 tropas. Y uno esperaría que esto sea solo el comienzo de sus carreras. Bueno, si son leales a él. Ahora que Chao tenía 200.000 soldados, ganaría una cantidad inimaginable de experiencia en el campo de batalla. No pasaría mucho tiempo antes de que alcanzara la antigua etapa celestial. Ya cerca del palacio se fijó en un caballo blanco. El héroe se sorprendió al ver el caballo de la familia Meng aquí. Se pregunta el soldado si alguien entró mientras él no estaba. Justo entonces apareció el malvado Pan y gritó el nombre del héroe con todas sus fuerzas, y diciendo que él era el culpable. Confundido, el héroe piensa que ya se ha enterado de los soldados capturados. Dijo que estaba con el general Meng. Han venido a responder por el héroe, por sus acciones. El héroe pide una explicación. Resulta que vinieron sobre Janner, y no estaba contento de que Zhao no había dicho nada al respecto antes de que... El héroe cuestiona todo lo que dice, pero él dice que ella no es la hija de Li Xiong, y que no están comprometidos. ¿Cómo es que pregunta algo que aparentemente no sabe en absoluto? Y entonces Pan le dio una carta del general Meng, y le pidió a Shao que la leyera. Estaba tan seguro como podía estar de que no había nada malo en ella. Tras leer el contenido de la carta, la dejó caer al suelo, y del susto gritó interrogativo. ¿De verdad tenía hijos? Y resulta que el sueño de Shaoqi se hizo realidad. Su amada dio a luz. Después de oír todo esto, decide regresar a la aldea. Pan se pregunta si está preparado, ya que el viaje durará un mes. El héroe se detuvo bruscamente, algo que el hombre no esperaba. El héroe aceptó que no podía volver. Las tierras habían sido conquistadas hacía poco, y si las abandonaba, podrían empezar a surgir problemas. Había felicidad en ese sueño, pero también muerte. Aquí pueden pasar cosas que me hagan perder la cabeza, y Janner estará solo con los niños. Pan comenta que el héroe ha estado a punto de cometer un error fatal, pero el hombre le tranquiliza y afirma que su majestad ya lo sabe, y la chica ya está a salvo. El general Meng ayudó tanto a la seguridad de la niña como a ganarse la confianza del rey, con lo que, arrodillándose, Shaoqi dio las gracias a Pan y le pidió que transmitiera su gratitud a los generales. Pero el hecho de que Janner sea hija de Li Si es completamente inesperado. El héroe se pregunta si su padre lo sabe. Yi Pan nos cuenta que Li Si había repudiado a su hija, y ella había vivido gracias únicamente a los aldeanos. La ira del héroe no tenía límite, no entendía cómo se le podía hacer algo así a su propia hija.
Pan explica que quería casar a su hija con el hijo mayor del rey, pero ella ya estaba embarazada, así que el matrimonio no pudo consumarse. En sus pensamientos, el héroe se dio cuenta de que aunque antes había pensado en no tocar a Li Shi, pero después de eso, el hombre le pide al héroe que no haga nada estúpido. Después de todo, Li Seo es cercano al rey. Si te conviertes en su enemigo, también lo serás del rey. Chao dio las gracias a Pan y prometió contenerse. Pero en su mente, recordaría esto para sí mismo. Y también pide la ayuda del hombre para enviar la carta a casa para que la chica no tenga miedo. En ella, promete volver con ella, agradeciéndole todo lo que ha hecho, y lo mucho que se aferró a su amor. Al cabo de un rato, el héroe agradece a Pan que haya accedido a enviar la carta. A cambio, Zhao le debe una copa. Y mientras el hombre seguía su camino, se formó una sugerencia a espaldas del héroe de que se trataba de la armadura de la familia Meng. Resultó ser el señor Feng y Han Gongxi, y el personaje explica toda la situación que ocurrió. Y explica que no lo denunció porque era un asunto privado. Feng corrigió al héroe y compartió la suposición de que el héroe debería haber sido informado del viaje del general Meng. Pero Chao no sabía nada al respecto. Y Qi también se dio cuenta de que debajo de las palabras man, algo se esconde. Y entonces, se pregunta dónde estaban Feng y Han. Estaban en el campamento militar, comprobando el progreso de los prisioneros. Tan pronto como el héroe registró a los cautivos en el ejército, Feng informó inmediatamente al rey, aunque Zhao temía que no le gustara, pero por la reacción de Feng, todo parecía estar bien. El arma principal es Han, que tarde o temprano le quitará el puesto a Li Si, y entonces el héroe se vengará. Un mes entero después, en el Palacio Shantai, Li Shu se enteró de las acciones del héroe con los prisioneros. Estaba furioso y sabía que Zhao ya estaba acabado. Se pregunta si el informe del señor Feng es exacto. El asistente lo confirmó. Pero se pregunta si el hombre quiere ser su enemigo seguro. Pero el hombre era desfavorable. La hija, en su opinión, era su límite, sin casarse con el hijo del rey. El mensajero de Wuda fue a las tierras Han y desapareció. Todo es Shao Qi. ¿Cuánto tiempo permanecerá en la corte si es blando? Pero, con el fin de eliminar a Shao Qi, el general Meng debe ser tratado. Ahora defenderá al héroe. Mientras tanto, un gran número de personas se había reunido en un lugar. Todos observaron la batalla entre los dos generales. Li se pregunta qué está pasando aquí y le saludan. El general Em y Juan tienen la tradición de soportarse cuando se encuentran. Y justo entonces, el rey les invitó a su casa, y el duelo termina con la victoria de uno de los generales. Meng ha salido victorioso y dice que Juan está completamente debilitado. El malvado general pide venganza, pero el hombre se niega, y el ganador se aleja con alegría en su corazón. Li Si la vejez para tranquilizar al general, diciendo que Meng se encuentra todavía en el amanecer de su fuerza. Aunque ambos son generales de primera clase y son iguales para el reino, las cosas son un poco diferentes en la realidad. Y ahora Shao Qi es el centro de atención. Y si es promovido de nuevo, Meng será promovido también. Pero la posición del general Juan se reducirá aún más. Li Si intentó convertir a Huang Ya en enemigo de Meng y, por tanto, de Zhao. Ninguno de los enemigos del hombre había sobrevivido. Cuando todos estuvieron reunidos, el rey quiso ir directo al grano. Incluso con toda la elocuencia de Meng, todavía Shao Qi se enfrenta a la muerte. El soberano pregunta a todos qué opinan del informe de Feng sobre los territorios Han. Li Si expresó inmediatamente su disgusto. El argumento era que el héroe había roto las reglas del reino, pero inmediatamente Meng intercedió. Señaló que, según todas las leyes, los esclavos podían ser perdonados si habían hecho un acto. Lee señala que equiparó a los soldados con estos renegados y les dio un salario, así que Zhao tiene la culpa. Pero Meng pregunta si hubo problemas financieros en territorio Han. No los hubo, lo que significa que Zhao hizo todo bien. Li Si se levantó de inmediato por el tono con el que hablaba el general, pero el hombre barrió que era un general, y el rey lo tachó de grosero, y pide una recompensa por el éxito de Zhao Qi en atraer a los soldados enemigos al bando Qin. Li pide escuchar la opinión de Huang Ya, ya que Meng está interesado en asegurarse de que Shao está bien. El soberano está de acuerdo. Y pide la opinión del general Huang Ya sobre el asunto. Aquel empezó pensando que Shao había actuado con descaro. Li Shu empezó a emocionarse pensando que iba a tener éxito. Pero aquí, el general señala que este método ha ayudado a poner fin a disturbios e insurrecciones. Así que apoya. El juez sufrió una conmoción indescriptible. Meng comenta la astucia de Huang Ya, y este le responde que solo quiere el buen nombre del reino. Meng entendía lo que Li Si quería lograr, excepto que no era muy bueno para ponerlo en contra de Shao Qi.
Y después de escuchar a todos, el soberano adicionalmente voló las palabras de Zhao sobre unir todas las tierras del Imperio Celestial. Los compañeros empezaron a hablar de que Shao Qi es un excelente militar y político. Él es el futuro reinos. El rey observa que el héroe estaba dispuesto a ser castigado por lo que había hecho, lo que demuestra un supremo sentido del deber, lo cual es muy loable. Razón de más para reclutar a Han Fei. Con su ayuda podrán tomar el control de Han. Y el soberano reprendió al juez por tener prejuicios contra el héroe, y que estaba enterrando el talento. Trata de justificarse diciendo que quería proteger las leyes Qin que habían sido derribadas, y Meng le dice que mejor se ocupe de sus asuntos, porque la política y la guerra no le van muy bien. Ahora ese ejército de soldados Han estará bajo el control del héroe. Pero no debe volver a suceder. También supone que un estado vecino querrá atacar Han, por lo que Qin necesita ser Gitters. Ahora los objetivos del reino de Zhao y Wei. Su objetivo es unir a todo el Imperio Celestial, y quien se oponga a ellos morirá. Y después de su discurso, el soberano envía a todos de vuelta. Cuando la reunión termina, Li Sai pide que trasladen aquí a su hija, ya que ella y sus hijos viven en la pobreza, si no puedes averiguarlo de la forma habitual. Entonces el hombre decidió quitar el héroe de las hembras cara. Meng, dándose cuenta de lo que Li quiere hacer, le pide al rey que no le dé una chica con hijos. Sería peligroso para ellos. Al instante, los tres hombres empezaron a hablar. Y Huang ya no entendía por qué Meng se entrometía en asuntos familiares. Maine habla de lo que el padre hizo por su hija, y lo mucho que los residentes ayudaron a la niña. El soberano se sorprendió al oír la verdad. El caos de la discusión no tenía fin. Todo el mundo intentaba demostrar que tenía razón. Llegó un punto en que Li Seong amenazó a Meng, pero el hombre se mantuvo firme. La defensa de la heroína. Y todo este horror fue detenido por una voz fría que ordenó detenerse. Al emperador no le gusta que los amantes no estén juntos, y eso es todo lo que Li Seong quiere. Padre frustrado, se da cuenta de que no será el ganador en esta discusión, así que admite su error. El rey solo precisará que Yan Er solo volverá a casa si él quiere, y aún así, Meng Wu vigilará a los niños. Y ya muy cansado de tanta pelea, pide a todos que se vayan. Antes de irse, Meng se dirige al príncipe, sobre un asunto personal. Se pregunta si el soberano aún tiene un colgante de jaspe, pero no sabe de qué habla. Y con una carcajada, el hombre se despide. Pero el jefe observa que Meng sigue preocupándose por las cosas más pequeñas. Se puso a pensar. Recordó que le había dado tal colgante a Dunair hace mucho tiempo. Una chica con la que un hombre no podía estar antes de convertirse en rey. Le gustaría volver a verla. Le prometió unir el Imperio Celestial, convertirla en princesa, y su hijo sería el heredero. Pero si a ella no le gusta, él está dispuesto a hacer un viaje con ella, siempre y cuando ella regrese. Mientras tanto, en la residencia del juez, Li Si estaba furioso por todo lo que le habían dicho y por cómo se había avergonzado delante del rey. El juez adjunto dice que puede tener una oportunidad de venganza. Se rumorea que los estados de Shao y Wei quieren atacar Han, y el objetivo principal de Shao y Huan Fei. Pero al menos es una buena oportunidad. Sería muy peligroso y podría haber disturbios. Y entonces el hombre, con una enorme sonrisa, anuncia que tiene el plan perfecto. Poco tiempo después, a la salida de la capital del reino de Qin, Meng le dice a Li Si que no se meta en problemas, y que Yan Er irá con él de todos modos. Pero está seguro de que no puede desobedecer a su propio padre, y espera que cuando vayan con él, el general no interfiera. Meng estaba muy disgustado por tales palabras, pero aún así prometió mantener las cosas justas. Y en ese mismo momento le dirá a todos sus soldados que aceleren, y pone el listón en 30 kilómetros al día. A partir de tal velocidad, Li Si no se siente muy cómodo, y se da cuenta de que Meng lo hizo a propósito. Si no fuera por el objetivo de reunir toda la tierra, habría matado a ese imbécil. También tendrá un ayudante vigilando a los vecinos. No me importa si Zhao o Fei Han mueren, mientras Feng viva. Y esta tarde, en la residencia de Chao Chi, todo el trabajo que se ha hecho se discute. Feng elogia el trabajo de Han Na en su lugar, y también la brillante labor del general Zhao Qi. Han está a punto de marcharse porque se hace tarde. Se despide de Feng. En una de las cartas que cayeron en manos de Han, había una nota que decía que alguien quería reunirse con él por la noche. Y así, con la llegada de la luna, habiendo pasado los guardias, pero no por suerte lo descubren. Pero uno de los ayudantes de Chao Chi le informa de que el general ya lleva mucho tiempo esperando. Los soldados saludaron al general y le presentaron sus respetos. Y Han se alegró mucho de verle, y se dirigió a él como su majestad.
Todo el mundo estaba desconcertado por este tipo de trato hacia Zhao Qi. Ni siquiera el propio héroe lo entendía, y le preguntó al hombre por qué se dirigía a él de ese modo. Han comenta que durante este tiempo vio con sus propios ojos el indescriptible talento de un héroe, y ahora todos los demás se dirigían a él de la misma forma que Han. Zhao pide ser tratado de esta manera, solo cuando se reúnen en persona, y ahora Han se preguntaba qué asuntos había reunido el héroe a una hora tan tardía para... El héroe pregunta. El héroe recuerda que él prometió darles habilidades de artes marciales como un regalo. El hombre se sorprendió, no creía estar preparado para esto, pero el soldado se pregunta qué está pasando. Ji-Han explica que con este poder, uno puede alcanzar el nivel de un dios y lograr la inmortalidad, y la gente tenía preguntas, pero Zhao decide mostrarlo todo con un ejemplo que todo el mundo pueda entender. Con 2 dedos rompe la hoja como con unas tijeras. Cuando vieron esto ante sus ojos, pensaron que eran la reencarnación de un dios. Han compartió que en la prisión de Zhao Qi fue capaz de derribar el muro, así que la fuerza que mostraba ahora era solo una parte de la... Los soldados no podían creer semejante poder divino, y creer que iban a transmitir tal conocimiento. El héroe explicó que era una recompensa por su lealtad, pero lo que reveló era solo la punta del iceberg. Y comienza el proceso de transferencia de habilidades de combate a la cuarta gente. El héroe promete hablarles hoy de los 5 pasos que preceden a la comprensión de las competencias. Los hombres empiezan a sentir una fuerza y un poder extraordinarios fluyendo por su cuerpo. Pellizcará para relajarse. Necesitan limpiar sus meridianos. En la primera etapa, podrán dar rienda suelta a su fuerza interior. Pero eso es solo el principio. Para aprender habilidades de combate, el héroe puede compartir el poder con ellos, y si los héroes le son leales, puede seguir entrenándolos. Hoy han empezado a dar sus primeros pasos, pero nadie puede saber de ellos. También dijo que recibió un mensaje de Meng pidiéndole que se lo leyera a Hanya. Tras leer su carta, el hombre se indignó ante esta situación. Han está ahora aún más convencido de la naturaleza de Li Shi, de lo canalla que es. Lo hace todo por sí mismo. Zhao agradece a Ming su ayuda. Si no fuera por él, el héroe habría sido castigado. Pero lo importante es que Yan Er está ahora protegida. La familia Meng siempre había sido leal a Qin, pero con la llegada del segundo emperador, fueron ejecutados, y ahora Zhao Qi promete protegerlos a todos. Han se disculpa con el héroe, porque piensa que la locura de Li Seung es su culpa. Pero Zhao tranquiliza al hombre y le dice que el soberano es un hombre inteligente, y que lo vigilará. Huang promete al héroe que Li se pagará por todo lo que ha hecho. Zhao comenta que Li Si ha hecho muchas cosas malas a Yan Er, y que tarde o temprano responderá por sus actos. A los soldados va a levantar la guardia de Feng y Hanye, dado que Li Seo es muy vengativo, y cuando se lo preguntan, también la seguridad del general. Él comenta que por ahora puede arreglárselas solo. El héroe esperará hasta que sea lo suficientemente fuerte, y entonces Zhao realizará su nuevo plan. Tras abrir la puerta, el general prometió explicárselo todo, y Li Qing les mostraría el camino. Una de las cuevas, una multitud de soldados salió al desierto. Fueron seleccionados como soldados de élite, 200 de los mejores. El general se pregunta si la gente sabe la razón por la que están aquí. No tienen ni idea de lo que les espera, pero están dispuestos a cumplir cualquier orden del héroe sin ningún problema. Zhao les pide que se tomen su tiempo. Quería hacer una pregunta primero. ¿Quieren ser leales únicamente a su general y no al reino? ¿Quieren ser la espada de un general invisible para el Estado? Después de todas las palabras del héroe, los soldados guardaron silencio durante un rato. Pero pronto tomando su espada en sus manos y cortando su herida, juran con sangre que serán leales a su general durante el resto de sus vidas. El héroe pide al sistema una lista de personas con lealtades inferiores a 60, pero el sistema no encontró ninguna. Según sus cálculos, aquí no hay personas así. Insanamente satisfecho con este resultado, el héroe promete que no defraudará a los soldados. Ahora tendrán más oportunidades de conseguir el título. Todos los soldados estaban agradecidos. También hacia el final, Zhao Qi les pide que memoricen sus nuevos nombres. Y deslizándome por tu magia, todos y cada uno de los soldados se cubrieron de energía, y una vez más prometieron no defraudarle. Le entrega a Li Qing el método de entrenamiento de los nuevos guardias de las sombras. Ahora también podemos descansar un poco, por un tiempo, mientras Li Qiye se ocupa de ello. Los jefes de los países en la sombra cambiarán, por el hecho de que a través de ellos se podrá averiguar. La única persona a la que teme el héroe es Jing Sheng, pero es una suerte que trate bien al héroe. El héroe va a atacar el estado de Shao, y que sea un regalo para el rey. Pero el ataque de Shao es imposible. Solo lucharon contra otro estado. Necesitan un año para preparar y decretar, pero hay ayuda allí en la forma de un dios de la guerra que les ayuda mucho.
Su nombre es Kai y su apellido Guo. Es el canciller de este estado. Huang se pregunta si el héroe está bromeando. Solo este hombre puede destruir los 6 estados. Y esa es la razón del apodo. Juan se quedó estupefacto, y el héroe les ordenó caminar con él a los cuarteles. Mientras tanto, en el estado de Zhao, los consejeros se acercaron al soberano y le preguntaron si debían organizar una campaña militar. Se supone que han sufrido pérdidas en la toma de Han. Y en general, ¿cómo puede un general tener miedo de un chico de guardia? Estaba indignado. Cao Qi no era un niño, fue apodado el dios de la matanza por sus acciones. Pero el canciller cree que solo persigue la gloria. Y ya se está planeando el asesinato de Zhao y Feng. El soberano alabó tal plan, y el canciller pide que no se alabe en exceso. Aunque se alegró de ello, especialmente cuando ataquen, habrá 10.000 soldados de Khan dentro. ¿Quién se rebelará? El emperador apoya al canciller. Quiere atacar a los Han, a pesar de que el general está en contra. El canciller se pregunta si no quiere ayudar a ampliar el territorio del estado. De hecho, es una orden. El hombre confundido no sabía qué decir, y luego se inclinó y dijo que no veía ningún problema en ello. Aunque en su mente se da cuenta de que el zar no puede ser persuadido, y el estado está en peligro, en pocos meses ya se está llevando a cabo un ejercicio en toda regla en territorio Han. Todos ellos están listos para la batalla, bajo el lema de que están luchando por la expansión de Qin. El corazón del héroe rebosará valor y fuerza. Su nivel y sus habilidades han mejorado aún más durante este tiempo. Todos le alaban por su habilidad para controlar al ejército. Ya ha creado todo un sistema de ejército, que constará de 10 regimientos. No pasará mucho tiempo antes de que Zhao y enseñara a todos los soldados a mejorarse a sí mismos. Hoy han entrenado varias formaciones. Transmite los principios de la formación al comandante. También pide noticias a Li. Shang Han informó que ya estaba totalmente preparado para actuar, aunque Zhao había pensado que atacarían sin avisar. Por eso, se sorprendió. También se informa de que originalmente había 2 cuadros de eliminación, pero les dieron otra. Y todavía no está claro por qué. Zhao se sorprende por ello, y asume que ahora es aún más popular. Ahora el héroe tiene el deseo de conocerlos. Un poco más tarde, atravesando el espacio a caballo, el escuadrón de asesinos del reino Zhao salió a atacar al héroe. Se alegraron desde que vieron a su objetivo. Los subordinados están preocupados por qué el héroe no tiene guardias. Quizás sea una trampa. Pero su jefe afirma que el héroe siempre camina así. Héroe mirando alrededor de la ciudad, me di cuenta de algo. Quieren lanzar un ataque. Uno que quieren enviar a informar. Tienen una oportunidad de matar a Zhao o Feng. Tienen que hacerlo perfectamente. El héroe se apeó de su caballo delante de uno de sus soldados. En el tejado, los arqueros se preparaban para disparar al tejado, y el líder da la orden de lanzar un ataque contra su objetivo principal. Junto a los hombres con espadas, las flechas de los arqueros volaban también hacia el héroe. El héroe estaba decepcionado desde el hecho de que lo habían estado siguiendo durante un mes para esta emboscada. Las flechas son repelidas por los soldados Qin en un abrir y cerrar de ojos, y la avalancha de asesinos están tratando de contener. La gente del pueblo se quedó estupefacta, sobrecogida por el horror indescriptible de la muerte. La chica suplicó ayuda para escapar de estos hombres sedientos de sangre. El soldado se pone delante de ella y le dice que se vaya, porque es aún más peligroso. Pero resulta que son uno de los asesinos de esta unidad. Pero ella no logra herir al soldado. En un instante él la apuñaló. Los soldados deben estar en guardia. Hay asesinos entre la población civil. ¿Debemos proteger al general? El héroe cambia su actitud hacia ellos. Evalúa su decisión de esconderse durante el caos. Le gustaría ver al autor de esta idea. Y los matones estaban seguros de que incluso docenas de soldados no los detendrían y matarían al objetivo. Además, el héroe decide dar el día por terminado. El jefe de los asesinos oye un sonido adecuado que viene hacia él. Era el sonido de la armadura. Parecía que era una emboscada desde el principio. Un gran número de soldados formados en la calle, parecía una turba. Todos los asesinos son rodeados con todas sus fuerzas. Inmediatamente piden clemencia, dándose cuenta de su posición, pero el general decide que son dignos de vida, así que da la orden de matarlos a todos. Y a la súplica de clemencia, la vida de muchos se acaba. Un héroe se paró en medio de esta calle, pero el mercenario restante decide jugárselo todo y atacar a Zhao. Pero el héroe no aprecia esto, enfatizando que él hace las cosas lentamente. El asesino se sorprendió de la rapidez con la que el héroe reaccionó al ataque. Con solo 2 dedos detiene la hoja de acero, y no había forma de que pudiera desenvainar o mover su espada. Se convenció de que el hombre que tenía delante no era un hombre, sino un monstruo. De un puñetazo, Zhao casi se estrella contra el suelo. Se informa al general que todos los oponentes han sido eliminados.
El jefe en vida de los atacantes agradeció la habilidad del héroe, pero dijo que éste aún no había ganado. E interrumpiendo, Zhao se preguntó si el hombre quería hablar de atacar a Feng, sorprendido por el hecho de que el héroe también lo supiera. El general confirmó que lo sabía todo. Y esos asesinos fueron eliminados antes del último. Li Qing ahora debe acabar con todos los oponentes restantes y mover la cabeza a la sala de invitados. Después de un tiempo, ya en el lugar especificado traído por lo que el héroe el hombre adecuado. Él tiene la primera Zhao preguntándose qué estado era el cliente para él, pero lo que obtiene como respuesta es una pregunta sobre ¿desde cuándo sabía lo de la vigilancia? Por lo que el propio héroe sabía el hombre no podía creerlo. El mercenario supuso que lo tenían todo absolutamente controlado, pero resultó ser exactamente lo contrario. Era lo más fácil de hacer para un héroe. Los otros reinos no pueden atacar a Han, tienes que matar a los líderes primero. El hombre empezó a darse cuenta poco a poco de quién tenía delante y por qué había sido aprobado para el trabajo. Todos los socios han sido asesinados, pero el líder teme ese destino, y resulta que no hay. El héroe se pregunta cómo se llama el hombre, aunque es inútil. Esperando un poco, dice su nombre, Dun Ruo. Cuando el héroe oyó ese nombre, no podía creer lo que oía. Él solo busca a los mejores espías de todo el Reino Medio. Trabajó para la organización de Qin Shi Huang. Y por supuesto, el héroe decide llevarse este peón a su colección. Será capaz de liderar un escuadrón de guardias en la sombra y puede ser el mejor comandante para ellos. Solo que todo eso suponiendo que tenga un alto nivel de lealtad al héroe. Don se sorprende pensando que la sonrisa del héroe le da escalofríos. Le dice al héroe que en realidad no sabe nada más. Como los mercenarios no preguntan nada, el héroe intenta calmarse y obtener una respuesta a su pregunta de si quiere trabajar para él. El muchacho tuvo inmediatamente la esperanza de que no se enfrentaba a la muerte. Pero el general no solo no le matará, sino que le otorgará el título de mejor asesino del mundo. Su lealtad es primordial. Y en un momento dado, ante toda la sala, se echó a reír a carcajadas. Se pregunta de qué buena vida podemos hablar si un espía debe estar siempre en la sombra. El héroe comenzó a aflojar las ataduras de Dunya, y diciendo que lo hacía gratuitamente, ahora para conseguir su libertad tendrá que derrotar a Shao-Chi. De esa manera mostrará su fuerza. El humor del hombre es bueno, y no se va a rendir tan fácilmente. Pero todo con un solo golpe en la pierna del héroe. Él vuela hacia el otro lado de la habitación. Los soldados estaban un poco preocupados por el general al oír sonidos procedentes de la habitación. Y viendo lo que allí ocurría, solo se les ocurrió pensar en un espectáculo lamentable. Después de un rato, sale de la habitación. El héroe se da cuenta de que Dun es bastante fuerte. Le da la medicina y le ordena que cure a Dun Shuo con ella, y les dice que ahora trabaja para ellos. También da órdenes de cerrar todas las puertas posibles. Tenemos que cortar todo contacto. Y ahora Zhao va a ver a Feng y a hablar con él. Al entrar en la habitación, el soldado vio a un hombre tendido en el suelo. Zod dijo que ya estaba listo para servir al hombre más fuerte de los 7 reinos. Fuera, Hiro pregunta al sistema cuál es la lealtad actual de Dun Ruo al sistema. Resulta que su nivel está actualmente en 65. Y eso no es malo, pero es un héroe hasta que muere. Pero es un buen comienzo. En el patio de Feng Qiuji estaba rodeado de cadáveres. Cuando vio al general, comenzó a darle las gracias. Me informa de que todos los mercenarios ya están en nómina. Y se pregunta qué quería Zhao. Resulta que el héroe quiere discutir un plan para volver los planes de los enemigos contra ellos. A Feng le preocupa que sea demasiado riesgo. Pero el general está dispuesto a hacer cualquier cosa por Qin. El objetivo principal de la unificación de la tierra se cumplirá. Por mucho que alguien se interponga en su camino, el hombre no entendió al principio. Y Zhao aclaró que los mercenarios no eran solo de Zhao y Wei, sino también de Xiangyak. Y cuando se le pregunta quién lo hizo, el héroe responde que Li Seung lo hizo. Fe Fien se sorprendió de que un funcionario responsable pudiera hacer algo así. Es imposible. Pero Zhao nos cuenta que no es la primera vez que lo intenta. Para saber más de la información que necesita, tiene que preguntar a Hanye. Le conoce desde hace mucho tiempo. En general, Hiro aconseja prudencia. Feng promete seguir el consejo del general. Ya comienzan los preparativos. Y en sus pensamientos se da cuenta de que los temores del héroe no son en vano en absoluto, y hay que estar alerta. Después de un tiempo, una carta llega al palacio Yantai. El informe de Feng. Los consejeros, liderados por el canciller, preocupados de que algo malo hubiera sucedido. Y el soberano habla de toda la situación. Con algunos detalles secretos, hubo pánico entre la gente. No sabían si Zhao estaba muerto. El canciller solicita que el General Main sea enviado al lugar para averiguar la situación. Todos los consejeros se mostraron favorables a dicha decisión.
Li Shi estaba exultante. Él fue capaz de castigar a su mayor enemigo. El soberano está dando órdenes. Enviar en secreto Meng con un escuadrón y un curandero para ayudar a Shao y Hanyu en una situación tranquila. Deja ir a todos y les recuerda que se trata de información altamente clasificada. Cuando todos se han ido, vuelve a abrir la carta. Hay un mensaje secreto. Dice que todo está bien con Shao y que todo es una maniobra contra sus enemigos. El soberano decide ayudar al héroe e incluso piensa en cuántas hazañas ha realizado. Y nunca vio su rostro, decide tras capturar el reino de Zhao, invitar al héroe y a su esposa a su capital. La chica se da cuenta de que un gran número de guerreros se marchan juntos. Supone que volverá a haber guerra y que Shao debe tener cuidado. En Sansheng se pide a los militares que les dejen entrar, ya que tienen órdenes de rescatar a Zhao. Todo esto fue escuchado por un espía del estado de Zhao y reporta toda la información a la capital del reino. El canciller y el soberano se alegran de tal noticia. Su maravilloso plan se ha hecho realidad. Ahora deben preparar un ejército para atacar. Los abetos Han estarán ahora bajo su control. El médico se encuentra en la residencia de Zhao y se apresura a ayudar. Pero un soldado quiere detenerle y explicarle todo. Xiaoguyu es médico. Dice que no tiene tiempo. El general Shao está en peligro. Debemos ayudarle. Abriendo las puertas de la sala de reuniones. Frente a él, observó al asesor de Feng, su ayudante Fei, y Zhao. El médico se quedó estupefacto ante esto. No se lo había esperado. El soldado se disculpó con el general por no haber detenido a Xia a tiempo. Un alegre Zhao se disculpó con el doctor. Dijo que estaban un poco ocupados en este momento, ya que estaban discutiendo asuntos militares. El médico pregunta qué está pasando aquí. El soldado dice que es parte del plan del general. El poder militar del enemigo es muy grande, señala el héroe. Y si quieren atacar Han, elegirán Nanyang para atacar. Todo gracias al terreno llano de allí. Y la caballería vendrá primero, y efectivamente será fuerte, eso cree el héroe. Pero tienen una contramedida. El héroe solo piensa en cómo ganar esta lucha territorial. Esa zona es especialmente adecuada para el uso del fuego, muy luminoso. Lo que queda es puramente combate. Y ahora con la ayuda de un ejército, el héroe podrá alcanzar el nivel celestial. La llegada del Dr. Xia fue reportada con precisión por espías enemigos. Y ahora estarán reuniendo un ejército para atacar durante un mes, más o menos. El médico había oído hablar del general, pero no podía ni imaginarse cómo era en la vida real. No me extraña que el soberano confíe tanto en él. Además, el rostro del general le resultaba muy familiar. Como si fuera alguien conocido. Surgió un recuerdo de su hija diciendo que llamaría a su hijo con el nombre del soberano, Qi. Pero la hija se fue por Jaech sin decir adiós, a pesar de que le pidió que se quedara con él. Resulta que Xia se desmayó. Saoki se pregunta si está bien. El héroe recuerda locamente al médico a su hija desaparecida, tanto que lo confundió con ella. Pensó que ella estaba frente a él. Estaba locamente feliz de verla. Finalmente la vio después de 18 años. La gente no entendía lo que le pasaba al doctor, y hace sentir incómodo que un hombre no lo deje ir. El anciano se disculpa por ello. Dice que ya no puede distinguir entre un sueño y la realidad. Y en la mente del doctor, la idea de que el héroe podría venir a él. Pero estos pensamientos se ven interrumpidos por el hecho de que las hostilidades están a punto de comenzar y el doctor debe ocultarse. Pero el doctor no podía permitirse tal cosa. No puede dejar atrás a un héroe. Recibió órdenes del rey. El doctor no tiene autoridad para interferir en asuntos militares, pero vigilará al héroe, excepto que el héroe tiene una cantidad insana de medicamentos. ¿Por qué iba a necesitar un médico personal? Y no se puede rechazar a un hombre así. Es el confidente del soberano. Xia esperará nuevas instrucciones. Mientras tanto, ¿puede descansar? Tendrá la oportunidad de averiguar si Zhao es realmente su nieto. El héroe pregunta a Fei si la doctora Xia es siempre tan sentimental. Pero era la primera vez que veía lágrimas en su rostro. Pero un mes más tarde, en la frontera de Manyang, el ejército de Shao y Wei estaba realmente listo. El general mayor del reino Wei, Wei Tang, compartió la esperanza de que juntos podrían recuperar su antiguo poder. Uno de los comandantes, en su mente, estaba de acuerdo con el tipo, y reconoce el talento de este general, pero algunos problemas habían aparecido entre ellos, sobre si la lesión de Zhao Xi parecía extraña o no, pero por la reacción del ejército Qin, que fue muy incoherente. Era revelador que tenían un mal funcionamiento. Entonces llega la calma dentro del general. Ahora pueden tener la ciudad. Mañana pueden avanzar sobre territorio Han, y quieren brindar por ello. Al obtener acceso a las tierras, podrían limitar aún más la retirada del reino Qin. Mientras tanto, el héroe es informado de que se ha planeado un ataque contra ellos para mañana. Uno de sus subordinados comandará el campo de batalla.
Lo único que tiene que hacer es defender la ciudad, hasta que lleguen nuevas órdenes, y también Shao se pregunta si lo segundo, todo lo que se había planeado, debe estar preparado. Los guardias no permiten al Dr. Xia vigilar la salud de su subordinado. Cuando el héroe escucha esto, pide ser reemplazado, porque Wu Jiu viene. Es la única persona que le hace entrar en pánico. Tras pasar por toda la seguridad, el hombre no encuentra a su objetivo. Le dicen que el general está de viaje de negocios. Aunque él mismo se situó detrás de la columna y escuchó el diálogo de los tres hombres, y ahí es donde aparecen los recuerdos que explican tanto pánico. ¿Le hacía comer verduras especiales? El médico incluso recordó al héroe que pronto sería hora de irse a la cama. Todo por la salud del general más grande de todos. De toda esta preocupación, Shao Qi ha logrado huir muy lejos, aunque el héroe se da cuenta de que el hombre no lo soltará cuando llegue el próximo día soleado. Los soldados del reino de Qin comenzaron a notar el ejército enemigo. Se reunió un gran número de combatientes, tanto a caballo como a pie. Y lo más importante, con un gran deseo de destruir al ejército enemigo, sin ninguna posibilidad de vida, todo para traer de vuelta la gran gloria pasada de los tres reinos. El héroe observa que en este momento el muro está a unos 300 chanis de distancia, y ahora con el avance de las tropas, la distancia disminuye cada segundo. En un momento, quedaban 200, y en el momento en que los enemigos entraron en el rango de 150, pueden ser atacados, y toda una oleada de lo que parece una lluvia de flechas, pero no solo flechas volaron hacia ellos, sino también un montón de grandes rocas. Todas estas formas de matar funcionaron muy bien en los enemigos, lo cual le complace, y mucho. Los arqueros han mejorado mucho desde la última pelea. El héroe también empezó a ganar experiencia por las hazañas de sus subordinados. Ahora obtiene una cuarta parte de la experiencia por las muertes de sus soldados. En el tiempo, el sol ya se ha puesto lejos. Al general enemigo le llega un informe de grandes pérdidas por su parte. No esperaban tal valentía. Se especulaba que podrían tener a alguien más que Cao Qi. Plantea interrogantes sobre por qué el estado del general no afectó en modo alguno a sus hombres. Para todos los soldados, da la orden de atacar hasta el último hombre hasta que anula su orden. Y el ejército está listo para cumplir las órdenes de su general, para hacer frente a los arqueros enemigos. La ballesta que pusieron contra ellos como un buen contador para ellos. Y ya las piedras están volando hacia las defensas del reino de Qin. Ahora se les ordena retirarse a sus posiciones de retaguardia. Tienen que mantener todas sus posiciones, defender su territorio. Ahora el ejército enemigo está avanzando. Ahora está presionando a Qin. Debemos seguir así. Ahora sin Shao Qi, el ejército Qin no será tan valiente. Eso es lo que piensan. Después de Nanyang, van a seguir quitando territorios. Los soldados de Qin, aunque sorprendidos por el ataque, juraron defender la ciudad a toda costa. El héroe observa que el general, aunque con tales pérdidas, sigue atacando. El comandante da la orden de usar todas las trampas preparadas. El doctor observa que el general es realmente un gran talento. En su campo de especialización, es el mismo que dice que el héroe no necesita esconderse de él, y se disculpa por cualquier inconveniente. El hombre se da cuenta de que la guerra es un acontecimiento terrible. En el mismo momento, el comandante anuncia con su voz el ataque real, y héroes rebosantes de fortaleza y energía mágica. Y varios ejércitos entablaron batalla contra otros ejércitos. Todo bien yo contra los enemigos, todas las trampas de trabajo. Además, el fuego mortal era increíblemente brillante. Al ver estas escenas brutales, el médico no podía mirar, y el héroe observa que así es la guerra. Todo esto durará más de un día, pero todo se hace con un propósito en la vida del Estado. La Dora Xia estaba locamente sorprendida, una energía muy similar, casi igual a la del rey. Gracias a los soldados de Qin, podrían terminar todo esto en 10 días, y tal vez las cosas se calmen. Y entonces, con calma, la doctora Xia decide hacerle al héroe una pregunta importante. En su mente estaban los pensamientos de su hija, a quien Shao se parecía. Xia no podía preguntar qué le interesaba. Decide marcharse y no dejarse molestar por sus preguntas. El héroe se sorprendió de este comportamiento, y atormentado por la pregunta que quería hacer. Ya a la luz del sol, en el campo de batalla, el combate casi había terminado. Los soldados yacían en el suelo. Los soldados enemigos ya habían comenzado a retirarse desde que su general había dado tal orden. ¡Qué rápido! No esperaba Shao. El resultado de la batalla nocturna fue el siguiente. Nadie consiguió traspasar la muralla. 20.000 oponentes murieron, y no muchos del ejército Qin murieron. La mayoría fueron curados por la medicina. El héroe ordena los próximos días a la defensiva, pero al mismo tiempo mostrar debilidad, y así darles la esperanza de que tienen una oportunidad de retomar la ciudad. Pan Nuan no se deja engañar tan fácilmente.
Y así, en el segundo día del asalto del reino, el enemigo comienza su ofensiva una vez más. Usan sus escudos para pasar el fuego de las flechas, y hoy el ejército se retiró. Esta vez perdieron 10.000, y el general ordena la misma acción. Al tercer día, los enemigos comenzaron a utilizar catapultas de nuevo, pero también los héroes pudieron sortear esto usando cobertura. Su objetivo principal es dejar la pared intacta, aunque hoy el ejército bajó sus defensas y se dejó atacar. Pero aún así se retiraron. El héroe alabó esto y les ordenó que siguieran así, ya en el séptimo día del asalto. En la tienda de guerra de los adversarios, el general en jefe informa que ya han perdido más de 50.000 soldados. Debido a un asalto tan largo, la moral ha caído significativamente, pero el general, al oír esta información, siguió ordenando la ofensiva. Señala que un general no solo debe ser capaz de dar órdenes a los soldados, sino también de evaluar la situación, y luego preguntó si el general Wei realmente no había notado nada en las acciones del ejército Qin, y entonces captó su hermoso pensamiento. Aunque no han atravesado las defensas, son aún menos defensivos, y es obvio que están cortos de suministros, así que tienen que continuar el asalto. La ciudad estará en sus manos esta noche. Y ya en el campo de batalla, se anuncia que quien logre entrar en la ciudad recibirá una recompensa en metálico, y toda la caballería, arcos en mano, y con el deseo de conseguir el dinero, y les da motivación para asegurarse de que esta vez la ciudad sea suya. El general se pregunta si deben hacer una demostración de debilidad, o está bien luchar en campo abierto, y el héroe piensa que es hora de sacar las redes y atraparlos a todos. Se pregunta si Zhang Han preparará lo que Shao pidió. Al marcharse, el héroe recuerda que los soldados tienen que perder muy bien. Y el general promete perder muy hermosamente, y anuncia las órdenes del general a todos, que ahora tienen que perder esta lucha. Los soldados estaban exultantes. Casi todo el tiempo de este asalto habían temido ganar el DSMT. Se dan cuenta de que este es su último duelo. Actuarán como soldados de Qin. El general se dio cuenta de que los soldados que antes estaban en el destacamento Han, ahora estaban tan entusiasmados con la victoria del reino Qing. Pide a los soldados que se centren en enfrentarse al enemigo y mostrarles las habilidades. Así que corriendo de alguna manera la verán. Antes del espectáculo, les disparan con flechas. Con el enemigo utilizando escaleras y ballestas, funcionó. Fueron capaces de romper las defensas, y su alegría no tiene límites. Por fin han podido hacer lo que querían conseguir. El general es informado de que los soldados ya han escalado el muro de Nanyang. Va a prepararse para el ariete, y así el enorme artefacto rueda hacia las puertas de la ciudad. Y los enemigos ya quieren hacer pedazos la puerta. Y General Tu se informa que todo está listo. Y ahora los soldados están dentro de la ciudad. Lo hicieron después de 7 agonizantes días. El general del ejército Qin ordena a sus soldados a retirarse. Los soldados tienen un objetivo: destruir Qin, de una vez por todas. 10.000 soldados de caballería custodian el carro desde la retaguardia. El general es informado de que después de que sus soldados entraron en la ciudad, parece que el ejército Qing ha huido. Se pregunta si el comandante en jefe, y de hecho no había ni un solo comandante en jefe en la ciudad, ni un soldado. El hecho de que ni siquiera había civiles allí conmocionó al general encontrar tal cosa. Solo entonces se da cuenta de que están atrapados, y todo el mundo tiene que correr. Y justo en ese momento, todo ardió en llamas como una cerilla. Los soldados estaban atrapados en una trampa de fuego. Todo el mundo empezó a arder vivo. Para tratar de escapar de cualquier manera, Shao Qi observó desde lejos cómo ardía una ciudad entera, con enemigos dentro. Y después de un tiempo, decide ir al encuentro de Pan Nuan. Le dicen que han sellado todas las entradas y salidas, para evitar que el fuego se propague, y el héroe recuerda a los 100 le ordenó asegurar la puerta trasera, para que tuviera la oportunidad de salir. Mientras tanto, la gente intentaba salvarse y sobrevivir de algún modo a su situación, proteger a los generales. Uno de ellos se culpaba de que ahora estuvieran aquí. Si lo hubiera previsto, todo habría ido bien. Pero, ¿cómo se podía oír aquí, entre los gritos, que los soldados habían encontrado una salida a la trampa? La alegría del general Wei era simplemente indescriptible. Solo temblaba por el hecho de que no iba a morir. Pero inmediatamente, en un momento de comprensión, su rostro volvió a cambiar. Ya triste y decepcionado, resulta que el ejército de Qin ya estaba frente a ellos, guiado por Shao, que ya no podía imaginar ver a Pan Nuanya delante de él. El general Wei no podía entender quién estaba frente a él en ese momento, y por qué estaba liderando el ejército Qin, pero el general de mayor rango comprendió enseguida y pidió al otro que no fuera tonto. Solo a una persona se le podía ocurrir semejante plan.
La información sobre la lesión del general Zhao era solo una treta. Y todos cayeron en todas. El héroe se sintió honrado de que supieran su nombre. La ciudad está envuelta en llamas, un número demencial de soldados muertos por ellas. El hombre observa que Zhao es un táctico de sangre fría, y en respuesta, el héroe dice que en la guerra, cualquier medio es bueno. El héroe hace hincapié en el respeto al general, y por eso quiere preguntar, ¿decidirán rendirse o seguir luchando? El general comenta que él es el culpable de todos los problemas, no lamenta en absoluto morir, está dispuesto a morir, pero a cambio quiere que el héroe mantenga con vida a sus soldados. El héroe comenta que no será suficiente, ya que hay dos estados, Zhao y Wei, así que deben morir juntos. General Wei no quería morir a causa de ella, pero en respuesta a él, su aliado, comenta que el general debe morir para mantener con vida a los soldados, pero a él no le convencía. Se apresuró a huir porque si moría, no habría heredero para el reino, y ordenó a sus soldados que huyeran, aunque los arqueros iban a disparar al fugitivo, pero el héroe se dio cuenta de que huiría de todos modos. Tomó su propio arco y decide empezar a cargo. Disparó y dio en el blanco. El general no llegó lejos. Está estipulando que si el general Wei quiere sobrevivir, debe detenerse. Dado que esta flecha era puramente una advertencia, todos se sorprendieron de semejante golpe. Zhao comentó que el general que se quedó atrás era digno de respeto. Arrodillándose y atravesando su espada, se rindió. El general Zhao fue capaz de detener al ejército con una flecha. Zhao acepta su rendición y ahora pueden vivir. También se pregunta si debería decirle algo al hombre antes de que muera. Quería dar gracias al cielo por ello, por poder conocer a un hombre con tanto talento. El héroe señala que aunque tuviera miedo de nacer en otro estado, seguiría uniéndose a los Qin, porque en el reino de Qin puede ser realmente muy valorado. El general enemigo se sorprendió de que toda esta guerra fuera para unir todas las tierras restantes. Zhao no va a discutir con el general Pan porque respeta sus opiniones, así que simplemente se aleja. En cambio, pide a gritos que todos los ex soldados Han se presenten. E inmediatamente en el mismo momento, cientos de voces salieron. Él les preguntó todavía, Leonida princesa Huiyan, o ya han totalmente la guerra el reino Qin, pero que todos ellos afirmaron haberse convertido en guerreros Qin. El héroe pregunta si el país de Zhao realmente envió espías para iniciar una rebelión, pero todos se negaron. El general arrodillado escuchó a los soldados recitar su estado, cuando Qin unirá las 5 tierras. Aquí incluso los civiles serán para ellos. Todo esto darse cuenta de que el general se hizo más y más triste. El protagonista acabó con su vida con un solo golpe de su espada. Los héroes se dan cuenta de que, incluso antes de su muerte, el general se mantuvo firme. Si no hubiera obtenido la recompensa por él, le habría dejado vivir, y ahora a caballo anuncia que el general Pan ha muerto, lo que significa que han ganado la batalla. Zhao especula sobre qué tipo de recompensa podría darle el rey. Tal vez podría convertirse en el general de mayor rango más joven de la historia, pero lo principal es que en el sistema, que ahora ha conseguido un Post-Sky etapa 9 grado, 10.000 soldados murieron en esta batalla. Tenía una ciudad objetivo que fue completamente destruida. El héroe ordena dar una señal al comandante. La mayoría de los soldados de Qin emergieron de los escombros. Y aunque se produjo un incendio, no hubo muertos, y solo 2 personas resultaron heridas. El héroe está satisfecho con estos resultados que pide por el momento para descansar los soldados y además hacer todo lo posible para curar a los combatientes heridos. También ordena custodiar a todos los soldados heridos graves o fáciles de curar. En su mente, el capitán empieza a cavilar sobre algo que realmente nunca traicionaría a su general. Aunque las sugerencias eran interesantes, hubo noticias inmediatas de una victoria en el frente. Lida emboscó el cuartel general de Zhao y Wei, y salieron victoriosos. Se llevaron la carga por completo. Estaba muy contento. Ahora la batalla en su situación podría llamarse oficialmente terminada. Ordena que nadie divulgue nada sobre esta batalla. Después de todos los días volverán a su campamento. El héroe ya quiere empezar a ejecutar su plan antes de que se anuncien los resultados de esta batalla. Cuando entra, ordena que no se deje entrar a nadie porque quiere contar las recompensas. Adquirió una gran experiencia. Finalmente llegó al 9º nivel. Y justo por debajo del 10º, sugiere que los puntos por matar al comandante podrían ser suficientes para pasar a la siguiente fase. Solo ha recibido más de 1000 puntos y le queda poco para bombear el nivel 10. Con la experiencia adquirida, pide al sistema que mejore al máximo los puntos de dolor, y el sistema sigue todas las órdenes que se le dan. Si el héroe sí alcanza los cielos en un nivel,
Se convertirá en inmortal en este mundo en absoluto. Estoy satisfecho con la recompensa por este combate. Ahora esperamos a que la noticia de la victoria llegue a la capital. Pero cuando todos los demás estados están sometidos y el héroe alcanza el nivel celestial, puede vivir con su amada y sus hijos. Destaca el Dr. Shia, que pudo curar a un gran número de soldados con su ayuda, y ahora los héroes se dieron cuenta de por qué el doctor no había vuelto en días. Estaba formando médicos aquí. Ahora decide ir al médico y hablar con él. Le agradece todos los esfuerzos que ha hecho para restaurar a los soldados. Aquí está el que te pide que no digas eso, pero señala que bajo el control del general, la pérdida de soldados es mínima. Está a punto de marcharse ya que el plan del héroe con el soberano ha terminado, pero antes tiene algo que preguntarle, y habla de su hija desaparecida hace unos años. Ji Shao le recuerda mucho a ella. Podría ser su hijo. Ahora el héroe comprendía por qué el doctor se comportó de forma tan extraña en su primer encuentro. Se debía a una hija llamada Epan. Se cree que solo esta chica fue realmente amada por el rey, y este construyó un palacio en su honor. Había oído la historia, pero ¿era cierta? Pregunta por el nombre de su hija, y efectivamente su nombre de nacimiento era Epan. El hombre se pregunta cómo se llamaba la madre del héroe. Dice que no quiere decepcionarle, pero su madre se llamaba Sao Duner, así que es imposible que sea su nieto. En el mundo se pueden encontrar personas parecidas entre sí, pero el protagonista espera que el padre encuentre a su hija. Pero el médico no tiene mucha fe en tal coincidencia. ¿A qué edad puede una hija cambiarse el nombre sin más? Se pregunta si puede conocer a la madre de Hiro, y con palabras dolorosas habla de que hace un año murió su mamá. Se sorprendió por ello y se disculpó enseguida. Pensó que no era necesario que se lo preguntara, sino hacer lo correcto. Comprende el deseo de un padre de encontrar a su propia hija. Agradece al general que haya aclarado algunas de sus dudas y se despide de él. Y ya está saliendo bastante molesto. No puedo creer que sea solo una coincidencia. Pero entonces se detuvo y decidió que no podía perder su única esperanza. Irá al pueblo e intentará averiguar si Sao es su nieto.